Aleluya. Les invito a abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6. Para ello vamos a orar antes y luego vamos a leer una parte de esta porción. Padre Dios, te doy gracias porque tu amor, Señor, nos mostró el camino, Señor, a través de Jesucristo. Y Señor, hoy podemos decir que el Señor Jesús puso en nosotros su Espíritu para que podamos ser guiados en todo momento y en todo lugar de acuerdo a tu palabra y de acuerdo a tu poder y tu presencia. Porque dice tu palabra que los que son guiados por el Espíritu, estos son los hijos de Dios. Y Señor, no queremos andar en la carne, sino queremos andar en el Espíritu. Y por eso, Padre, en esta mañana necesitamos tu guía, tu dirección. Que tú vayas delante en todo, Señor. Que tú nos digas, por aquí es, por allí. Y Señor, tú nos digas, no avancen más hasta que yo les vuelva a decir. Padre, no queremos avanzar de acuerdo a nuestros talentos, ni siquiera de acuerdo a nuestras motivaciones, y mucho menos de acuerdo a lo que a veces decimos nuestro propio potencial, porque ninguna potencia es más importante que tu presencia. Por eso, Dios, en esta mañana queremos ser guiados por ti y caminar por ti. Gracias, Espíritu Santo, porque tú estás aquí con nosotros y, Señor, queremos ser bendecidos por tu presencia. En el nombre de Jesús te adoramos, Señor, y te damos toda la gloria a ti. Amén y amén. Gloria al Señor. Leemos entonces. Realmente el capítulo 6 del Evangelio de Lucas es un capítulo donde el Señor Jesús discipula a sus hijos, a sus discípulos, y nos enseña a nosotros cómo debemos de alguna manera tomar en cuenta las palabras del Señor Jesús para poder avanzar en todo. Cada vez que yo abro las Escrituras y leo su palabra, no la leo como para atesorar un conocimiento simplemente, sino que leo la palabra de Dios para saber qué es lo que el Señor tiene conmigo en este día. Muchos críticos creen que esa no es una manera de leer las Escrituras, pero no lo hago por una motivación especial, sino porque busco al Señor y que el Señor confirme su palabra en mi corazón. En esta mañana el Señor Jesús, cuando hablaba con Él de madrugada, el Señor me despertó varias veces y me ponía a orar, y al rato, después de orar un rato, me quedaba dormido. Y vuelta el Señor me volvía a despertar y volvía a orar, y al rato, como a los 15, 20 minutos de orar, me volvía a dormir. Hasta que en una de esas me dijo, bueno, ¿te vas a despertar o no te vas a despertar? Entonces dije, bueno, Señor, perdona. Entonces estaba un poquito cansado, quizás por no tiene cierto estrés de moverse. Anoche estuvimos muy tarde, fui a acompañar a un hermano, me quedé allí ministrando, y luego cuando volví era muy tarde, eran más de las 2 de la mañana. Ahora, uno cuando es guiado por el Espíritu no le pone horario a Dios, porque algunos me dicen, yo me levanto todos los días rígidamente a las 5 a orar, o a las 6 a orar, o a las 7. Señor no respeta el horario nuestro, porque Dios tiene una actitud diferente acerca de las cosas. Yo quisiera leerles a partir del versículo 43, pero les tengo que contar un poquito antes qué pasó en este capítulo de Lucas 6. Lo primero que acontece es que constantemente los fariseos desafiaban al Señor Jesús si era lícito hacer ciertas cosas el día de reposo, como por ejemplo sanar enfermos, o por ejemplo
comer del pan de la propiciación de la iglesia o del lugar santo, que era destinado solamente para los sacerdotes. Y el Señor dijo, si alguien tiene hambre el día de reposo, puede comer. Si alguien tiene que ser sanado el día de reposo, y Él desafió, hizo los milagros. Y si a alguien se le queda su carro el día de reposo, tiene que sacarlo. No porque sea el día de reposo, no hay que hacer nada. Lo que dice el Señor Jesús es que es muy importante que el día de reposo se lo entreguemos a Él y lo hagamos en su nombre para Él. Amén. Pero avanzamos porque tiene varias secuencias diferentes y yo quiero en esta mañana pararme en algo que es emotivamente trascendental. Y dice el versículo 43, así mire, dice, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce, diga conmigo, por su fruto. Pues no se cosechan higo de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uva. El hombre bueno, y repita conmigo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Repita conmigo, del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo malo. Diga conmigo, del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Vamos a parar hasta aquí. Este es un ejemplo que a mí esta mañana me dio mucho a pensar, porque muchas veces nosotros decimos, ¿quién es tu papá? ¿Quién es tu mamá? Decimos muchas veces, de tal palo, tal astilla. Es un dicho que tenemos en la calle y vemos cómo es el hijo porque el padre fue así. Y vemos cómo es la familia porque los padres son así. Ayer leí algo en Facebook de un niño que su papá hizo algo malo y decía algo así, no recuerdo con exactitud, tendría que buscarlo, pero decía, te amo papá, primero, tú me enseñaste que yo tenía que seguir todos tus pasos, pero no los malos que tú haces. Y me dio tanto dolor que un niño tenga que decir, te amo papá, pero no quiero ser como vos. Yo en esta mañana, cuando leí esta porción, dije, Señor, lo que ayer escribió alguien tiene que ver con lo que tu Espíritu me dice que deba decir esta mañana. Y yo veo que muchos de nosotros quizás podemos renegar de nuestros padres porque, claro, cuando habla el pastor es perfecto. Ustedes no crean que yo soy perfecto, tengo muchas fallas humanas y muchos de mis hijos muchas veces me lo señalan y yo sé que es así, pero estas fallas trato todo el tiempo de mejorarlas para no afectarles para mal. Pero ¿quién en una reunión como esta escucha al pastor y dice, bueno, yo quisiera tener un papá como este pastor, y otro dice, yo quisiera tener un esposo como este pastor? Y yo le digo, si usted supiera, pregúntele a Silvia cómo soy yo. Ni se te ocurra. Pero les puedo asegurar que todos tenemos algo. Nuestros hijos son fruto del árbol. Y yo hablo esto porque a veces le echamos la culpa a la iglesia o le podemos echar la culpa a Dios. Yo he escuchado muchas personas, Dios tiene la culpa. Y he escuchado personas que dicen, no, la culpa es de nuestro gobierno, de este país, la culpa es de la escuela, la culpa es de los amigos, compañeros. Pero acá no dice eso. Nosotros vamos a ver que si el buen fruto no sale de un árbol malo, sino que el buen fruto sale de un buen árbol.
Nosotros decimos que la culpa no son de tus compañeros, sino de tus padres. Yo haría una pregunta pública y no quiero que nadie me diga, yo tengo ese problema. Bien, yo conozco y sé que es así, pero hay muchas familias aquí que están y otras que no están, que tienen a alguien, un hijo apartado, por ejemplo, y usted le puede echar la culpa al pastor, porque el pastor tiene la culpa de todo. Cuando viene a la iglesia, bueno, acá encontramos al culpable, hay que crucificarlo. Jesucristo fue la culpa de todos y Él cargó con la culpa de todos y por eso lo crucificaron. Pues si alguien dijera, no, espere, Jesús era muy bueno, me sanó, y otros digan, a mí también me sanó, y otros digan, a mí me resolvió problemas, y una mujer aparecía por ahí, a mí me iban a apedrear, pero Jesús salvó de que me apedreen. Pero en el momento del juicio todos dijeron, crucifíquenle. ¿Por qué? Porque Jesús tenía la culpa de todos. Porque cuando levantamos juicio, no nos miramos a nosotros, sino miramos al otro. Ahora, esta palabra nos enseña que nosotros debemos ser ejemplo para nuestros hijos. Nadie puede ser un buen padre si no es un buen hijo. ¿Me entiende? Es una palabra que tiene que ver con el discipulado, porque algunos de ustedes van a querer discipular a alguien, pero no corrigen su casa. Es decir, pueden estar intentándolo y está muy bien, pero si tú no lo intentas, ni siquiera estás haciendo eso. La Biblia dice esto. No, dice, versículo 43, no es buen árbol el que da malos frutos. Eso me toca a mí como padre. Si yo tengo un mal fruto de mis hijos, quiere decir que algo estoy haciendo mal. Dios me está reprochando algo, me está diciendo, corrige, padre, porque tus hijos te van a salir malos. ¿Me oyó? Pero si usted quiere tener buenos frutos, tiene que ser un buen árbol. No está hablando de los frutos, el fruto identifica al árbol. El árbol no identifica el fruto. El pastor tiene una vida ordenada, tiene buena iglesia, 2000 miembros, pero sus hijos están apartados. Acá dice eso. Si tus hijos te salieron malos es porque tú no estás haciendo todo bien. Eso dice acá. Y me lo está diciendo el Señor. No es que me lo dice un evangelista por ahí o algún teólogo, me lo dice Jesucristo. No es buen árbol el que da malos frutos. Recuerda, anótalo en tu casa. Quizás tú, siendo árbol, tienes que cambiar alguna rama, podarla para que te dé buenos frutos. Y tus hijos no solamente hablen bien de ti, sino que tus hijos sean buenos. Porque muchas veces hablamos cosas, tenemos hijos que hablan bien, pero sus padres son un desastre. Acá la palabra de Dios dice eso. No es buen árbol el que da malos frutos. Se quedó mudo. Mudo, recontra mudo. Voy a tener que orar para que empiece a decir amén. Gloria a Dios. Y dice, y tampoco dice, ni árbol malo el que da buen fruto. Y yo quiero representar esta parte porque cuando yo era chico, iba a la escuela dominical, que es una actividad de estudio para los jóvenes y niños, que se hacían exclusivamente los domingos porque elegían ese día para no tener otro compromiso que los interfiera. Pero si usted ve mis orejas que están medias abiertas, es porque mi papá me las doblaba así cuando no estudiaba el texto, por ejemplo. O cuando yo hablaba o mascaba chicle en medio de una reunión. La Biblia enseña que el padre debe guiar a sus hijos e instruirlo para que cuando sea viejo, aún con las orejas torcidas, diga, salí bien. ¿Me escuchó? Voy en contra del psicólogo, pero voy a favor de lo que dice Jesús.
No es un mal árbol el que te corrigió de pequeño, aunque te estés quejando todo el tiempo. Mi papá no me dejaba poner los codos en la mesa, por ejemplo. Silvia dice, sí, eso me pasó a mí. ¿No es cierto? Mi papá me decía que tenía que decirle usted a mis abuelos. Por ejemplo, hoy le decimos, che viejo, trapo de piso, mamá. ¿No es así? El respeto es el resultado de ser un buen árbol. Cuando un niño falta el respeto es porque el árbol está malo, está dando mal fruto. Y lo que dice el Señor Jesucristo es que debemos instruir para que tengamos buenos frutos. Y esto no lo llevo solamente a nuestros hijos, sino a la iglesia. Para que sean buenos cristianos, tiene que ser un buen pastor. Y el buen pastor da su vida por las ovejas. El buen pastor no es el que busca que lo halaguen, que le den cositas y que le estén invitando casa en casa a comer o que lo lleven, si es posible, en andas. La palabra servidor significa servir, sirviente. El pastor es servidor, es sirviente. Alguien me juzgó mal, mejor dicho, me juzgó recontra bien. El pastor es un remisero, me dijo. Pero no me gusta el título remisero. Pues la Biblia dice, pastor, si tu hermano te pide una milla, llévalo dos. Entonces ya había remisero en aquel entonces. Gloria a Dios. Pero es lo que Dios dijo que debíamos ser. El Señor seguramente llevaría a sus discípulos por todos lados. Señor, tengo que ir a la casa de mi mamá porque no... ¿Me llevas? Sí, mira, te presto la mula, pero te voy a llevar yo adelante la mula. Jesús tenía su manera simpática de poder hacer bien a los demás. Si ustedes leen anterior a esta porción, se van a encontrar que Jesús andaba por las aldeas y que las personas se acercaban al Señor y todas eran sanadas, liberadas y tenían milagros de todo tipo, porque la gente hambrienta venía a buscar al Señor Jesús. El Espíritu Santo en esta mañana me dijo, habla de Jesús. Adora a Jesús. Por eso hablo y tomo las palabras del Señor Jesús. Él se compadeció del enfermo, del necesitado, de aquel que no tenía compañía y dijo, vamos a hospedar a aquel que no tiene donde dormir, vamos a darle de comer a aquel que no tiene de comer. El Señor no se fijó si él tenía, pues él no tenía necesidad de sí, porque él pensaba siempre primero en los demás. Eso es lo que el Señor nos enseña, porque Él es nuestro árbol y nosotros tenemos que ser frutos de justicia en el Señor. Amén. Pero para que esta porción tenga mayor sentido, vamos a seguir leyendo hasta el final. Dice el versículo 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las haces, os indicaré a quién es semejante. Semejante es a un hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande su ruina en aquella casa. Dios habla de semejanzas, y acá esto es muy interesante entenderlo. Me gusta esta parte, porque muchos llenamos nuestras bocas como si nuestro corazón estuviera lleno de eso. Aunque la Biblia dice de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Pero muchos decimos Señor, Señor. Y no estamos haciendo lo que Dios nos dice. Y acá es un poco tirón de oreja, porque el Señor Jesús, ustedes saben, escuchan mucho a Dante Gebel, y él
a veces te dice una verdad recontra dura, pero te la dice con tanta simpatía que te reís aún con el dolor, ¿no es cierto? Y que yo supongo que el Señor hizo lo mismo acá. A veces nosotros no sabemos cómo comunicar bien o expresar correctamente, pero el Señor les tiró las orejas a todos los desobedientes que usan mucho. Yo tengo al Señor, oro tantas horas, hago esto, voy a esta reunión, aquella. Pero cuando tú quieres, ni siquiera le preguntas a Dios si tienes que estar o no en una reunión. Y desaparece. Esto dice acá la palabra. No lo dice el pastor, lo dice la palabra. Porque sus fundamentos no están ahondados en el Señor, y ahondar en el Señor un fundamento significa ser obediente a todo lo que el Espíritu te manda hacer. Esta mañana hablaba con un hermano y me dijo, no tengo ganas de ir. Su casa está fundada sobre la tierra y no en Cristo. Claro que viene el viento con ímpetu, vienen los ríos y su casa caerá hasta que entienda que tiene que hacer los cimientos. A mí me ha tocado mucho este trabajo, porque esto no es una ocurrencia del pastor para sumar uno más, sino porque mi trabajo como siervo de Dios es crear cimientos firmes para que cuando venga el enemigo o vengan las tormentas, nadie se sienta débil o se sienta que perdió todo. A veces yo hablo con hermanos que constantemente estoy animando, cosa que eso es parte de su cimiento, de su fundamento. Yo no tengo por qué animarte para que vengas a una reunión, ni tengo por qué entusiasmarte para que tú obedezcas al Señor. Creo que si tú tienes buenos cimientos, no tienes por qué discutirle a Dios. No es con el pastor quien discute. Aunque tengas criterios personales para hacerlo, es a Dios quien desobedeces. La iglesia debe caminar junta en todos. Debemos tener una visión en común. Debemos saber que Dios nos está dando su unción y su gracia. Hoy leíamos con Silvia 2 Corintios 9 acerca de la ofrenda. Y yo le explicaba a Silvia lo que significan las acciones de gracias. Algunos de ustedes podrán tener alguna idea, pero la acción de gracia es lo que Dios hace. Y cuando tú quieres que Dios ponga acción de gracia en tu vida, tú tienes que diezmar y ofrendar, dice 2 Corintios 9. Un predicador que quiere que Dios lo use tiene que sembrar para recoger. En la iglesia debemos entender que nuestro carácter está en la obediencia, y en la obediencia está la bendición. Pero yo no puedo decir, mírenme a mí, hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago, porque eso sería una mentira, le estaría engañando. La palabra de Dios dice que debemos ser obedientes. Ay, Señor. Muchas veces nosotros estamos como peleando con Dios y creemos que los estamos haciendo con los amigos o los hermanos, pero tu pelea no es con los hermanos, sino con Dios. Pones en riesgo tu fidelidad solamente por tu postura. Cuando tú crees lo que Dios no te manda hacer. Cuando Dios sacó las vendas de tus ojos, te dijo, este es el camino. No dijo, elige todos los que quieras, todos son mis caminos. No, dijo, este es el camino. Jesús, soy yo el camino. Tu verdad no me interesa, pero yo creo a mi manera. Tu verdad no me interesa, yo soy la verdad.
Jesús dijo así. Algunos de nosotros estamos tratando como que Jesús tiene que estar, me entiende. A ver, ¿cuántos escucharon esa frase? Dios me entiende. ¿Alguna vez la escuchó? Yo sabe cuántas veces. Dios no te entiende porque tu verdad no sirve. Del buen árbol va a salir buenos frutos. Pero no puede salir del buen árbol malos frutos, pero tampoco del mal árbol pueden salir buenos frutos. Dios no te entiende ni te va a entender, porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y nadie llega al Padre si no es por medio de Él. Vos no tenés un camino propio para llegar al Padre. Para eso Dios levantó sus pastores, maestros, evangelistas, profetas, apóstoles. Lo dije todo desordenado, pero es lo mismo, porque todo es servicio para Dios. Amén. Pero eso que le estoy diciendo genera en nosotros saber quiénes somos. ¿Cuál es mi fundamento? A ver, dígame usted, ¿cuál es tu fundamento? ¿Cuál es tu fundamento por el cual haces lo que te parece y vienes cuando quieres y haces lo que quieres? Y bueno, pero yo no puedo porque Dios me entiende. Dios no te va a entender jamás porque tú eres desobediente. Dios jamás va a decir yo lo entiendo. Es una postura radical inventada por los hombres que no quieren obedecer a Dios. Decía al empezar, ayer este lugar estaba colmado de gente y hoy está a la mitad, un poquito más quizá. ¿Por qué? ¿Dónde están los que vinieron ayer y hoy no están? Hoy hay más, hoy han venido algunos que ayer no estuvieron. Hoy tendríamos que ser mucho más de lo que fuimos ayer. Parece la canción que canta este conjunto de música. Parecemos más, pero somos pocos. Como es, parecemos mucho, pero somos pocos. Debiéramos ser muchos, porque tenemos que sumar, no restar. Porque Dios te manda a que puedas formar ese cimiento, ese fundamento para que cuando venga la tempestad, nada te caiga. Pero yo voy terminando porque mi intención es que quede un mensaje. Mi mensaje en esta mañana es: no pueden salir buenos frutos en un árbol malo, ni tampoco pueden salir malos frutos en un buen árbol. Y ni tampoco se puede decir Señor, 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 y no hace la voluntad de Dios, decir, bueno, por algo nadie te escucha. Porque tiene su casa no fundada sobre la roca, con buenos cimientos, que es Jesucristo, que es la obediencia, que es el camino, la verdad y la vida, sino que la tiene fundada sobre un terreno imparcial. Ese terreno imparcial se llama Dios me entiende. ¿Ok? ¿Entendió? Usted entendió, pero Dios no. No entiende por qué tú hablas como que Dios está de acuerdo con lo que tú quieres hacer. Dios nos llama a obediencia. Hoy es el desafío primordial para la iglesia de Generación Santa. Seamos obedientes a Dios, no lo hagamos porque siento o no siento. Yo tengo que ser obediente. La obediencia no es un sentimiento, sino es un mandato de Dios. Es como el perdón, como el amor. Siento amar al hermano. Y otro dice, no, yo no lo siento. Dios no dijo que tenías que sentirlo. Dios dice, ama a tu hermano. Ustedes ven a algunas personas que son cachivache y la novia dice, pero está enamorado locamente de mí. Pero si él es un cachivache, su amor es un cachivache. Pues la Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo vas a amar a una persona siendo un cachivache? Tiene que ser una persona de un buen árbol. ¿Me escuchó? Chicas, sepan elegir, por favor. Porque terminamos mal. Después estamos corrigiendo qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Pero no podemos corregir la torta terminada.
la comida ya cocinada. Tenemos que corregir las cosas antes de hacerlas. Por eso la palabra de Dios dice el resultado. El fruto identifica el árbol, no el árbol al fruto. Porque no puede salir de un limonero manzanas. Y no puede salir de un espino higos. Dios está diciéndote, mi hermano, sé buen árbol y trae buenos frutos para el Señor. Ayer hicimos un compromiso con el Señor, algunos que quizás lo habrían hecho en otros momentos, pero se nota la necesidad de reiterar ese compromiso. Yo quisiera decirles que el próximo domingo vamos a hacer un bautismo. Quizás algunas personas se van a bautizar, no muchas, pero personas que cumplen con la palabra de Dios, que cumplen con la obediencia, que cumplen con la fe. No se bautizan porque queda lindo ni modesto, sino porque el bautismo es parte de la salvación. Y quiero decirles que eso se va a hacer el próximo domingo, pero también quiero decirles que cuando una persona se bautiza, muere a lo viejo, genera cimientos en Cristo, deja la vieja vida para tener una vida completa en el Señor, entregada a Dios. Puede ser un buen fruto de un buen árbol. Amén. Y quería decirles esto antes de que pudiéramos terminar. Pero también quiero decirles que Dios en este tiempo nos ha dado no solamente este gran desafío de ser obedientes, sino que Dios este año va a hacer desafíos personales. Algunos por seguir a Cristo van a tener problemas en su casa, en su trabajo. No desesperen porque Dios está atento a esa situación. Dios siempre estuvo atento, nunca te soltará de su mano. Hoy hablaba con una persona que no quería venir a las reuniones y le decía, mira, si alguien se está ahogando en el pleno mar o en el océano, Dios no dice, le voy a dar fuerzas para que sepa nadar hasta la orilla. Dios va a mandar a su siervo a extender sus brazos para sacar. Sé buen árbol, saca a otros de esa desesperación, tráelos a Cristo. No esperes, algunos dicen, pero el tiempo de Dios es ya. ¿Qué crees que es el tiempo de Dios? ¿Que cuando tengas ganas o sientas el tiempo de Dios? No, mi hermano. El tiempo de Dios ya corrió, el reloj de Dios no está parado, el reloj de Dios funciona. Y para lamento tuyo tiene mucha cuerda, va muy rápido. Así que no, si quieres sacar buenos frutos, muévete hoy. Si alguno después de esta reunión sale de este lugar y encuentra a alguien que no conoce a Cristo, predíquele el Evangelio. Si ve a alguien que está enfermo, ore por él para que Dios le sane. Si usted cree, esas señales seguirán a los que creen. Del buen árbol salen buenos frutos. No pueden salir malos frutos de un buen árbol, pero tampoco pueden salir buenos de un mal árbol. Si tu casa ha sido un mal árbol, dice, Señor, restaura este árbol. Yo no quiero ser eso. Yo quiero ser un fruto tuyo, Dios, y traer nuevos frutos. La Biblia dice en Juan 15:16, vosotros no me elegisteis a mí, yo elegí a vosotros, dice el Señor, para que llevéis muchos frutos. Dios este año te desafía con los frutos. Tú eres un fruto de Dios y tienes que traer mejores frutos todavía. Y cuando tus hijos espirituales te vean, digan, mi papá es espiritual, quiero ser como él, y seguramente hasta te va a superar, y en ese caso será maestro también de otros. Amén. Así que yo quisiera en esta mañana que oremos y que tú también puedas hacer un buen fruto
y puedas producir mejores frutos para su gloria. Amén. Póngase de pie, vamos a orar. Cerrá tus ojos y decís: Señor, yo habla con Él en este instante, y seguramente le puedas decir: Señor, yo quiero tener buenos frutos. Si eres un buen fruto, eres hijo de un buen árbol. Quizá no sea de tus padres, pero sí tus padres espirituales. Pero si no eres un buen fruto y crees que porque tus padres son líderes, pastores o evangelistas, puedes decir: Señor, ¿qué es lo que está fallando aquí? Quizás soy desobediente o mis padres esconden algo. Yo quiero que tú sanes esto. Si eres padre y tienes malos hijos, pregúntate: ¿qué es lo que está mal? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué hice mal? Puedes decirle: Señor, ayúdame a arreglarlo. Arregla esta situación. Quiero que mis hijos y mis hijos espirituales sean buenos frutos, Señor. Y si ellos han salido malos es porque algo falló. He fallado yo, no la gente. Si tú eres padre, tú has fallado, y yo te estoy diciendo no como juicio. Te estoy diciendo para que lo corrijas. Y puedes decir: Señor, ayúdame. Padre Dios, yo quiero pedirte por cada uno de nosotros. Señor, esta es una mañana donde tu Espíritu Santo nos habló de Jesús, y Jesús habló por el Espíritu Santo. Y Señor, yo sentía que era Jesús quien nos hablaba esta mañana. Y sentí que el Señor Jesús corrige cosas con mucha dulzura, elocuencia y con mucho amor. Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Yo no soy el camino, ni soy la verdad, ni soy la vida. Pero te necesito a ti. Yo quiero ser un fruto de Cristo, ser imitador de Él. Pero debo hacer todo lo que el Señor dice, y debo andar por donde Él anda. El buen fruto del buen árbol sale. Señor, yo quiero ser fruto de mi árbol, que es Jesucristo. Y quiero caminar tal cual Él me manda, y que mis hijos caminen de la misma manera. Señor, ¿por qué? Porque somos tus hijos y debemos transmitir quién es nuestro Padre. Padre, por eso te pido que si hay errores en mí, me lo hagas saber y los corrijas. De hecho, que estoy dispuesto a obedecerte en todo lo que tú me mandas. Por eso, Padre, en esta mañana quisiera que este corazón sea sano. Cada corazón que necesita sanidad y liberación sea sano y libre. Donde no guarde engaño y mucho menos rencores, sino que la presencia de Dios pueda redarguir los errores, de manera que podamos sacarlo de nuestra vida. Bendito Dios, yo te pido que tu unción poderosa, Señor, destruya yugos. Tu palabra dice que la unción de Dios pudrirá los yugos. Y dice que el poder del Espíritu de Dios, el poder de Dios salía del cuerpo de Cristo. Y yo creo que esa unción, ese poder, hoy saldrá a través de cada uno de mis hermanos. Y cuando ellos hagan algo, Señor, y lo hagan en tu nombre, lo harán con poder. No lo harán simplemente por una cuestión emotiva e intelectual, sino con poder de lo alto. Por eso, Padre, yo te pido que ese poder hoy fluya en mis hermanos, fluya en la iglesia. Señor, hemos visto testimonio de personas en este último tiempo que su incredulidad se transformó en credulidad y temor de Dios. Y me consta que ahí está el poder de Dios. Señor, cuando tú estás, se destruyen los yugos, las maldiciones. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toda maldición hoy sea destruida de cada vida, que todo yugo sea destruido y roto en el nombre de Jesús. Señor, que el poder de Dios
ahora, ese que Cristo habitaba en Jesucristo, habita en mis hermanos en este día, habita en cada uno de ellos, porque la presencia de Dios tiene poder para todos aquellos. Gracias, mi Dios, porque estos van a ser perfectos, muy buenos frutos, y traerán mejores frutos aún, porque es tu comisión, Padre. Los bendigo en el nombre de Jesús. Te pido que tú bendigas a las familias que no han llegado en este día, y tú bendigas a cada uno de mis hermanos. Señor, quiero pedirte que esta bendición llegue a sus casas y a sus familias. Señor, te doy toda la gloria a ti, Señor, y te doy gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.